3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Este es su programa, La Hora de la Campana. Y el día de hoy no estoy solo, como siempre. Está mi compañero y amigo, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludándolos desde Monterrey, Nuevo León, México. esperando que llegue a muchos lugares. Y su nombre es... Soy Francisco. Me pueden buscar en mis redes sociales como Doctor Franco para más información acerca de salud o de cualquier otra cosa que se nos ocurra hablar. Excelente punto, porque tengo una pregunta para usted, pero se la diré más al rato de nuestra audiencia. Ok, perfecto. Yo soy el chico color cartón Okay. y el día de hoy vamos a estar hablando de qué vamos a hablar. Pues pueden ser diferentes temas de la actualidad. Hay mucho material el día de hoy. Hay mucho material. Digo, la verdad es que no nos esforzamos mucho en buscar, simplemente abrir las redes sociales y uno se da cuenta de cuánta información anda circulando por el momento, ¿no? Ahí está todo el material. Sí, claro, y son cosas que las personas hacen en su día a día y nosotros nada más estamos aquí viendo los errores o los aciertos de nuestros dirigentes, compañeros, etcétera, ¿no? De nuestro presidente. Empezando por el más influyente de todos, que es el presidente. Aquí nadie se salva de nada. Podemos hablar hasta del Papa si gusta. Y no hay problemas. Digo, se supone que estamos frente a una audiencia con criterio suficiente para juzgar qué está bien, qué está mal y que entiendan que son puntos de vista, ¿verdad? Son puntos de vista, son opiniones personales, es libre albedrío y es de mente abierta o amplio criterio. Es correcto. Ahorita que mencionó lo de las redes sociales y lo del día a día, estuve viendo un chingo de gente que tenía la buena posibilidad de poner a sus niños frente a un televisor para poder ver las clases en TV. ¿Usted cómo ve? O sea, viste que nada, o sea, que había mucha gente que tenía la posibilidad de Sí. poner a sus hijos. Porque en las noticias vi gente que no tenía la posibilidad. Ok. O sea, lo estamos abordando desde un punto de vista, digamos, social en cuanto a diferencia de, Sí. Enfatizando precisamente eso. en la brecha social, las diferencias Pues de clase, pues. de clase social, sí, digo, al final de cuentas, se nos menciona nada más, se nos mencionan nada más los clases sociales principales, no ricos y pobres, pero obviamente que dentro de esas dos clases sociales hay mucho. Hay muchas subclases, a mayor o menor escala existe la pobreza extrema, existe un tipo de pobreza donde la persona puede tener casa, pero no trae un peso, por así decirlo. Entonces hay subclases dentro de las clases. Y a lo que me refería con la posibilidad de sí poderlo tener frente a un televisor, es esta situación que en las noticias, aquí en donde estamos en Monterrey, hay un municipio que se llama García. Y una señora salió en las noticias, precisamente la única tele que tenía, en las lluvias pasadas se le mojó y ya no le prendió. Entonces no tuvo la posibilidad su hijo de poder estar sentado tomando clases. Claro. Sí, bueno, la vez pasada hablábamos de la pandemia y que tenemos que adaptarnos a los nuevos sistemas, ¿verdad? Tanto económicos como en este caso que vamos a hablar de la educación. Hablar de la educación en México es un tema controversial en muchos aspectos. Desde un punto de vista político, se ha manejado la educación como un derecho fundamental. Y ojo, no quiero decir que no todas las personas tengan derecho a la educación. Sin embargo, la educación tiene un costo, la educación tiene un precio y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de querer poder llegar a todas esas personas. Digo, por más que digamos que el gobierno tiene que darnos la educación, también es importante entender que no todo puede ser por parte del gobierno. Para empezar, pues el gobierno no es el que nos la da. El que nos la da son los que contribuyen con sus impuestos a pagar salarios, escuelas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, actualmente nos estamos enfrentando a una situación totalmente nueva. Sí había habido pandemias anteriormente, pero no habían tenido la duración ni el impacto que está teniendo esta. Obviamente,
me estoy refiriendo en los últimos 50 años. Sabemos que anteriormente, en los años de 1920, hubo una pandemia que también azotó gran parte de Europa y hubo muchos muertos, entre otras cosas. Pero ahorita, hablando de nuestra situación actual, sí vamos a enfrentarnos mucho a estas situaciones en donde la brecha social de los ricos y pobres todavía se va a pronunciar más y se va a hacer más evidente, porque no se va a poder enfrentar de la misma forma la pandemia a una familia que vive con limitaciones económicas que una familia que no las tiene. Ojo, no estoy tratando de poner, como muchos políticos, a ricos contra pobres, ¿sí? O sea, no se trata de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿sí? Sino se trata de analizar las cosas desde ambos puntos de vista, no nada más desde un punto de vista político, como muchas veces se maneja, en donde la gente que tiene las posibilidades de salir adelante son catalogados incluso como gente explotadora, gente mala, y la gente que tiene necesidades es la gente buena. O sea, creo que esos términos de bueno y malo son no están muy bien definidos en esta situación. Entonces, lo único que vamos a hablar es cómo la gente de más limitados recursos puede hacer frente a esta pandemia, especialmente ahorita con esto académico, y la gente que tiene la posibilidad económica de poder solventar estos gastos, pues también qué puede hacer ellos mismos para poder mejorar la vida de las personas que no tienen la posibilidad, porque al final de cuentas eso es lo importante, que podamos construir una sociedad en la que las personas se ayuden entre ellas, no que venga un gobierno o que venga una persona a decirnos qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, ¿sí? Ya hemos tenido muchos gobiernos que nos han querido llevar de la mano, y lo que hemos terminado es creando fuerzas políticas que solamente se multiplican en tamaño, generan más costo a la población, y la gente pobre sigue siendo pobre, la gente media se vuelve pobre, y la gente que tiene dinero se vuelve más rica, porque son los que... O sea, y cuando hablo de gente que tiene dinero, hablamos de los monopolios que manejan Telmex, Televisa, entre otras cosas. Ellos jamás les vamos a hacer ni siquiera la pandemia creo que les esté generando tanto problema como a toda la demás población que somos. Tocando el punto que dice de la educación, que la educación tiene un costo, supuestamente la educación debería de ser gratuita, mas sin embargo la estamos pagando todos los que trabajamos, los que tenemos un sueldo, y a los que nos rebajan impuestos, estamos pagando la educación, estamos pagando el seguro social. O sea, nada es gratis como tal, sí tenemos un rebaje en nuestro sueldo. Y las pandemias que dice, usted menciona los años 20, pero hubo una hace unos años, hace no tantos años, que fue la influenza H1N1, ¿sí? A mí me tocó cuando estaba más o menos en la secundaria, pero no fue de tal grado. Las clases se alargaron, pero no se suspendieron. Ni cuenta te hice, compadre, seguro andabas haciendo otras cosas que no ibas a la escuela. No, por supuesto que me di cuenta. Teníamos que llevar cubrebocas, y el que le doliera la cabeza lo regresaban a su casa y cuestiones así. Yo me acuerdo cuando fue la pandemia de la influenza, yo estaba en la preparatoria, y a nosotros nos dijeron, no van a ir durante un mes y medio, no me acuerdo cuándo fue. A mí me valió madre, yo pensaba en unas vacaciones, ¿no? Entonces, por eso entiendo también a la gente joven ahorita, porque yo viví esa pandemia, que sí es cierto, no fue tan delicada a grandes rasgos, pero al final de cuentas teníamos que seguir un orden. Y yo en lo personal, a mis 16 años, era un cabezón que lo único que quería era salirme, ¿verdad? No quería estar en mi casa, que me digan que tienes que estar en tu casa, pues bueno, era un conflicto diario, ¿no? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, Sí, nos dimos cuenta, pero no nos importó, porque la frase icónica esa de estoy chavo y se me hizo fácil, ahí abarcó todo. Honestamente yo creo que a esa edad todos, la gran mayoría, ¿verdad? No quiero decir que todos, pero vivíamos con nuestros padres y a costa de nuestros padres, entonces pues a nosotros nos valía madre la economía. Yo en lo personal lo digo, ¿no? A mí me vale madre, y ahorita que ya estoy trabajando y generando mi sueldo, pues digo, oye, creo que sí es importante, obviamente es importante tomarlo en cuenta. Dice que a todos estos monopolios enormes, por ejemplo Telmex, no les vamos a hacer nada, y no le va a pasar nada con la pandemia. Tampoco a Televisa, TV Azteca, Uno TV y todos estos están funcionando, ahorita están haciendo una gran fusión con el gobierno, que sí, de tal manera el gobierno no es quien nos debería de dar la educación, hay que poner de nuestra parte, pero ahorita están echando la mano en buen pedo, porque estamos recibiendo clases, y por supuesto que nos pueden funcionar a todos, tanto a padres como a hijos.
Están aprendiendo tanto de música, educación física, este lenguaje a señas está, No me sé el nombre, pero está muy bueno. Entonces, el gobierno, junto con estas televisoras, estos monstruos, están trabajando bien. ¿Usted cómo ve? sí, sí, bueno, retomando un poquito lo que mencionaste de la salud, de la educación, perdona, la educación que es pública y es gratuita. Creo que ese ha sido uno de los principales eslogan y problemas en general que ha manifestado y ha presentado los gobiernos mexicanos. El hacerse populistas, el querer complacer a la gente, el decirle lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? La educación es importante, definitivamente, pero como todo, necesita haber una respuesta por parte de las personas que obtengan ese beneficio de educación. Te voy a mencionar, por ejemplo, uno de los países que se jacta de terminar con el alfabetismo es Cuba. O sea, Cuba es el país latinoamericano que ha terminado con el alfabetismo en sus ciudadanos. Pero dime qué calidad de vida están teniendo sus ciudadanos. Entonces, muchas veces nosotros creemos que el hecho de tener cosas gratis, entre comillas, o públicas, como lo maneja el gobierno, nos va a generar un nivel económico y un nivel de vida mucho mejor, cuando en realidad no es así. Los cubanos tienen un sistema de salud público, tienen un sistema de educación pública, han terminado desaparecido el alfabetismo, pero su nivel de vida y su calidad de vida no es bueno. Digo, por algo los cubanos están saliendo de la isla. Si fuera una maravilla, pues no se saldrían de ahí. Entonces, es ahí el punto donde dice, bueno, ¿qué tan importante es que la educación sea pública y que la educación sea privada? Hay muchas cosas que podemos abarcar, desde el hecho de que la educación que sea pública hace que seamos manipulados hasta ciertos puntos con la información que obtenemos, así como también el costo que conlleva la creación hablamos de monopolios como Televisa y esas cosas. También hay que hablar de los sindicatos, ¿verdad? O sea, el poder de los sindicatos de maestros es muy grande y muchas veces hay corrupción dentro de esos sindicatos, simplemente lo que conocíamos del Baester Gordillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se les da mucha fuerza a esos sindicatos y a esas personas y al final de cuentas el poder es corrupción. O sea, persona que tiene poder es corrupta. Eso es aquí y en China, en cualquier parte del mundo. Si tú le das a una persona poder absoluto, esa persona se va a corromper, sea quien sea. Y luego el Baster Gordillo tiene este poder, ¿cómo se dice? Hasta que mueras la pueden sustituir. Sí, claro. Y obviamente el gobierno también se ha beneficiado. Entonces, pues son temas muy delicados en ese sentido, de que yo entiendo que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de costear la educación y por eso, hasta cierto punto, considero que la educación pública debe seguir. Sin embargo, debe enfocarse más a los grupos vulnerables, ¿sí? Yo pienso que no puedes hacer las mismas actividades o puedes llevar las mismas actividades aquí en el centro de Monterrey que en las periferias, que es donde más se necesita que exista el crecimiento de la educación pública, ¿sí? Aquí, aquí en menos en Monterrey, hablando de Monterrey, tenemos la área metropolitana que se puede mencionar que es el área de más alto pues ingreso en cuanto a a las personas que viven ahí. El PIB más alto se localiza dentro del área metropolitana y las personas que se encuentran alrededor del área metropolitana pues son personas que reciben menos ingresos, menos cantidad de salario y por ende una calidad de vida no tan alta y que son los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, una de las cosas que deben empezar a contemplar los gobiernos tanto de Nuevo León y de la ciudad de Monterrey y sus ciudades aledañas es empezar a contemplar el hecho de mover las plazas públicas de educación hacia la periferia. Hay muchas plazas públicas dentro del municipio de Monterrey que en realidad su calidad de vida, tanto de los habitantes como de los maestros y todo, ha aumentado. Entonces, enfocarse a educar públicamente a una población que ya tiene capacidad de contratar un servicio privado, creo que hace que las personas que en realidad necesitan ese tipo de servicio no lo reciban. Yo estuve haciendo mi servicio social en García, de médico, y las primarias de esa zona
tienen alrededor de 50, 60 alumnos por maestro, las escuelas están abarrotadas, entonces, y vienes acá a Monterrey y hay escuelas públicas que tienen alrededor de 30 alumnos, entonces, esas escuelas hay que empezarlas a mover a la periferia y esas escuelas el gobierno puede hacer algunas concesiones o venderlas a escuelas privadas y la gente que está aquí en el área metropolitana pueda contratar esos servicios privados y así los maestros y la gente que se dedica a impartir la educación pública vaya a estas zonas de más alta vulnerabilidad. Dice que Teletón hace una cosa muy parecida. Tiene ¿cómo se llama? ¿CATS? ¿No? ¿Cómo? Centro de... el CRIT. Los CRIT. Los tienen en puntos estratégicos de la República y precisamente en Nuevo León no hay porque es gente pudiente, es lo que he escuchado que comentan. Hace ratito usted hablaba que el analfabetismo se ha combatido totalmente en Cuba. Ajá. También hablan de un muy buen sistema de salud allá. Claro. También se habla que Cuba es el primer país que ha erradicado el hambre. Ajá. Nada más que me dijo un maestro una vez, habría que ir a Cuba a descubrirlo. Digo, por algo los cubanos se salen de la isla. Si fuera el paraíso que ellos mencionan, pues yo no me salgo, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen que en Monterrey nunca voy a tener hambre, siempre voy a tener educación y la salud va a estar garantizada, yo no me voy de ahí. Pues me quedo. Pues me quedo, pero por algo los cubanos se salen. Entonces... Eso obviamente de ahí sería meternos a temas más políticos y mucho más profundos que habría que enfocarnos. Sí, sería otro programa con tranquilidad, ¿no? Sin problema. Pero ahorita ante esta situación de diferencias sociales, los únicos que podemos terminar con eso somos nosotros mismos, porque el gobierno y las televisoras ya se están encargando de tenerlo, y no sé si en radio también se estén escuchando estas clases, pero es cuestión de nosotros mismos. Para esto yo tengo unas preguntas que quería hacerle con cuestión y enfocadas a la educación. Mire, la primera sería, ¿cree usted que después de estas clases en línea las personas empiecen a valorar más a los maestros? No, definitivamente las personas no van a hacer no van a hacer clic en cuanto a las ventajas que tenemos de tener educación y salud pública, entre comillas, volvemos a colocar la palabra pública o gratuita, porque no saben o no conocen los costos que representa llevar a cabo estos programas. Uh-huh. Desconozco cuál es la cantidad de Producto Interno Bruto PIB que se destina a estos tipos de programas. Sin embargo, me acuerdo de haber leído hace aproximadamente unos 4 años que México destinaba alrededor del 50 o 60% del PIB a programas sociales. Entonces, estás hablando que más de la mitad de lo que recaudas en trabajos, en impuestos, lo estás destinando a programas sociales que no van a ser retribuibles, ¿sí? Cuando hablamos de retribución es que México desarrolle programas o desarrolle planes para que en un futuro se genere. Exacto, si tú invertiste 100 pesos, puedas en 6 años recuperar 200. Pero actualmente México está muy metido en programas sociales que no quiero decir que no lo dejen avanzar porque son importantes, pero tenemos que nosotros mismos como mexicanos empezar a decidir y a empezar a no necesitar al gobierno. O sea, recordemos algo, el gobierno es de nosotros, ¿sí? Nosotros instauramos el gobierno, entonces el gobierno no va a producir nunca dinero, nosotros estamos financiando al gobierno, entonces que el gobierno nos diga que nos va a dar cosas no es nada más que nada menos decir voy a cobrar impuestos para después repartirlo entre ustedes de una forma menos eficiente. Imagínense a una persona de un salón de 40 personas, 40 individuos, que uno de ellos diga, ¿saben qué? A cada uno le voy a cobrar 10 pesos porque voy a comprar el lonche para todos. Con 10 pesos alcanzo a comprar, digamos, 3 tacos para cada uno, pero uno de esos tacos tiene que ser para mí porque yo soy el que los está distribuyendo. Entonces, esa persona dentro de los 40 se va a quedar con 40 tacos y tú que pagaste por 3 tacos te vas a quedar con 2. Eso es el problema y por qué México sentimos que no avanzamos y sentimos que no completamos dinero, porque la redistribución es sumamente desigual y es sumamente desequilibrada y no es eficiente. Ese es uno de los principales. Fíjese que acaba de tocar un punto bastante importante porque al momento de decir que no hay retribución, yo recuerdo anteriormente la Sedesol tenía muchos programas que tenían que ver con enseñar a personas adultas y menores talleres tanto de gastronomía, de serigrafía en playeras, de
cómo hacer camisas, cómo hacer ropa, cursos de cómo cortar cabello. Y tenía yo ese enfoque como que los estaban enseñando a pescar y no a darles el pescado. Claro. Esa es una forma también de retribución, porque en un futuro esa persona ya no va a necesitar de estos servicios, de estos programas. Entonces, hoy en día no he visto tanto esas situaciones, aparte que la pandemia no está permitiendo que se dé ningún taller y que la gente se aglomere en algún lugar. Claro. Pero en cuestión de la educación, les están enseñando a cómo pescar para el día de mañana no tener sentadas a las personas esperando a que les den el pescado. Correcto, es correcto, y como les menciono, los únicos que vamos a poder salir de esto pues somos nosotros mismos. Si tú en determinado caso eres una de las personas que tiene dificultad ahorita para poder conseguir estos medios, pues quizás no pasa nada. Digo, hay una opción que quizás no están viendo, pero es no pasa nada si se pierde a lo mejor un año de educación o 6 meses, dependiendo de cómo se encuentre esta situación. Claro, en dado caso en donde tú ya hiciste lo necesario, si todavía tú tienes recursos para poder vender algo y comprar un celular o una computadora o algo, hazlo. ¿Por qué? Porque la educación es más importante que estar comprando cerveza, que estar comprando carne asada. Pero si en plano tú eres una persona que no tiene ahorita los medios, no pasa nada. Puedes esperarte un año más. Trata de en este año que vas a tomarlo como un año sabático, pues trata de producir alguna cosa, trata de crear algo, trata de aprender algo, ¿sí? Trata de, como te mencionábamos, el programa anterior, adaptarse y moverte, ¿sí? No quedarte esperando a que las cosas te lleguen, porque jamás te van a llegar. Y si te llegan, no van a ser las cosas que tú quieres. Entonces, yo prefiero que tú tengas la posibilidad de decidir qué es lo que quieres comprar, qué es lo que quieres hacer, a que llegue alguien y te diga, mira, te tocó esto, en vez de, como te mencionaba, en vez de tocarte tres tacos, nada más te alcanzó para uno. Pero bueno, o sea, ¿prefieres eso o no tener nada? Entonces, yo prefiero que ustedes puedan elegir los 3 tacos y que puedan elegir los tacos del sabor que gusten, del guiso que de quiera. la persona pueda consumir y pueda hacer de su vida lo que quiera. A mí este rollo de la educación me dio mucho clic al momento en que supe que estaban la gente así publicando a sus hijos con su uniforme, que los paraban temprano, o sea, para causar un ambiente educativo. Y también escuché muchas quejas, un chorro de quejas, que la señal no se veía, que no tenían computadora, que la televisión, o sea, lo mismo que dije el programa pasado, el que quiere busca la forma, el que no busca excusas. Y dentro de eso me gustó mucho escuchar que las mamás decían, tuve que investigar para poderle explicar a mi hijo. Eso habla muy bien y está causándome ese clic de que entonces se está cumpliendo con el objetivo de la educación tanto para niños como para adultos. Claro. Porque los papás ahora tienen que asumir el rol de papás, porque hay muchos que los niños los mandaban a la escuela, se deshacían de ellos por 5 o 6 horas, no sé cuánto es. Ajá. Y ya llegaban y muchas veces ni las libretas les revisaban. Entonces hoy están asumiendo esa responsabilidad, hoy están tomando clases con los niños, hoy están haciendo la tarea con los niños, hoy están por fin enterados de qué hacen los niños en la escuela y por eso ahora se quejan. Por eso le preguntaba si usted creía que iban a valorar más a los maestros, o sea, para saber en sí el esfuerzo y el sacrificio, entre comillas, porque pues es remunerado el sacrificio que están haciendo, Claro, de ser maestro, de chutarse, como usted dice, 40 niños en un aula. y se me hace que ya nos estamos quedando cortos, ¿eh? Ya Tal vez, fuera. sí, porque cuando yo estaba en la escuela éramos 39 y era una escuela en Monterrey. Entonces, por eso le preguntaba yo esta situación de los maestros, porque yo creo que sí se va a tomar conciencia y sí se va a valorar más a un maestro que se está chutando más de 30 niños en un aula y tú tranquilamente te estás quedando en casa esas 5 horas, entre comillas, también descansando de los niños, que ahora por tiempo completo, así tal cual, por tiempo completo están siendo papás en la educación, están siendo papás en valores, en tareas, en si un niño se enferma, en enfermedad, o sea, ahora sí las 24 horas está siendo papá y estás asumiendo el rol tanto de la educación docente como educación en la vida. Claro, y ahí estamos hablando de un proceso de análisis pues un poco más complejo, ¿verdad? Que solamente el decir, oye, pues los niños van a la escuela y van y aprenden y aquí ya nomás llegan, comen y se duermen y ya se acabó, ¿verdad? Entonces,
sí, en teoría, digo, definitivamente cualquier profesión es sumamente importante en cualquier sociedad. Sin embargo, mientras exista este mal llamada derechos, mal llamado derecho a la educación, derecho a la salud, que sí es un derecho, sí, pero tienes que entender que no por el hecho de que sea un derecho tiene que ser gratis. Entonces, mientras no entendamos eso, que las cosas no son gratis en ningún sentido, jamás van a ser gratis, te las están cobrando a lo chino con los impuestos. Entonces, mientras no entendamos eso, la gente va a seguir sin valorar las cosas que tiene. Pero sí, en general, digo, son cosas que uno pues, va a ir aprendiendo, ¿verdad? Conforme vayan avanzando estos asuntos, estos problemas de la pandemia, pues vamos a ver cómo la gente responde, ¿verdad? Si la gente empieza a comprometerse más, que sería lo ideal, o terminando la pandemia seguimos siendo las mismas personas. En la cuestión en la que usted dice que mal llamado derecho, yo tengo entendido que en una sociedad con derechos, la misma sociedad tiene obligaciones. Y tendríamos la obligación de trabajar, de ser una buena sociedad, de tener un núcleo en la familia y todas estas cosas. En paréntesis, a mí me gustaría que la gente se dejara de quejar de estas clases y las empezáramos a aprovechar, porque al fin y al cabo va a rendir frutos, no hoy, no mañana, quizá no en un año o en dos, pero sí en un futuro los niños van a aprender a aprovechar ya cuando estén en el salón de clases, van a saber desarrollarse mejor. Y en cuestión, cuando empezamos este programa, yo le hablaba de la posibilidad y las diferencias sociales, donde unos niños sí tienen la posibilidad de tener donde ver las clases y había quienes no. No sé si estaría bien invitar a estos monstruos de Easy, Telmex, Total Play y todas estas a que apoyaran más a estas personas que no tienen la posibilidad en estos momentos. ¿Usted cómo ve? Yo estoy a favor de que siempre se haga actividades para beneficiar a los más necesitados, pero siempre empezando por uno mismo, ¿sí? No me gusta ser solidario, ser el buen samaritano con el dinero de otros. Hay mucha gente que emplea eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, vemos a un X político repartiendo despensas y lo primero que decimos, ay, claro, se va a comunidades que no son tan necesitadas y las otras personas, ¿qué van a hacer ellas? O, bueno, les dan despensa, pero no les dan dinero, ¿cómo va a conseguir esto? O sea, todo el mundo siempre queremos alguien hacer algo bueno y siempre alguien que tiene una ética y una moral mucho superior anda criticando y diciendo, esta persona hizo esto, pero pues ¿por qué no hace esto? O que me ayudaría más. O sea, si en realidad todas las personas cooperáramos entre nosotros, así como se critica a otras personas, seríamos una sociedad primermundista lejos. O sea, si todas esas personas de las redes sociales que tanto critican a políticos, accionistas, youtubers, influencers, se dedicaran a hacer acciones buenas como las que ellos mismos sugieren en las redes sociales, puta, sería otra cosa, ¿no? Y entonces, ya para cerrar, hay que adaptarnos, hay que ponernos las pilas. Sí, claro. Y bueno, ya saliéndonos un poquito del tema, me llegaron varios comentarios del programa pasado y que quería comentárselos, a ver qué pensaban. Vale. Primero dicen que habla como viejito. Pues yo estoy viejito, tengo 27 años, entonces ya me deberían de jubilar. Oílo. Y dicen que yo hablo muy gangoso, entonces me hace que me voy a nebulizar antes de cada programa para escuchar mejor. ¿O qué me receta usted para...? No hay medicamento para la gangosis. No, digamos que tus comentarios son pegajosos, ¿verdad? Entonces por eso hablan gangoso, yo creo que es lo que... Y me llegó una pregunta de un muchacho que no voy a decir su nombre. Un muchacho que se llama Alejandro. Que no quiero decir su nombre, pero luego Alejandro se va a enojar. ¿De cuántas masturbadas se muere un cabrón? Bueno, ese dato lo puedes encontrar. Vaya dato perturbador. No, la verdad es que no se ha hecho el estudio aleatorizado, científicamente bien comprobado de cuántas sean las masturbaciones que llevarían a un hombre a la muerte. Va, me rifo. Pero podemos hacer un estudio, cuando quieras podemos juntar a 10 cabrones que estén dispuestos a pajearse durante el tiempo necesario y la cantidad de jóvenes que mueran, pues
sería el Sí. resultado preliminar, ¿no? Serían muertes por heroísmo. Por heroísmo. No, la verdad es que hay un gran tabú acerca de esto de las Masturbadas. masturbaciones y cantidad de líquido, la chingada. No, la verdad es que no, una no es relevante y dos, pues, no hay unos casos. Bueno, creo que hubo un caso en Brasil de un joven que fue alrededor de 43 veces que tuvo la eyaculación, pero Y murió por quemaduras de tercer grado en la mano. correcto, no fue por en la mano y en el pene, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Se intoxicó con vaselina. Oílo. Sí, no, entonces, no hay problema. Yo creo que con que llegues al cuarto ya es una ventaja. ya Llegas es al cuarto mucho. padre ya es ventaja, entonces. Ánimo, Bueno. razón. A mí me gustaría agradecerle a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este y en el programa anterior. A todos los que le dieron like, muchas gracias. A los que se han suscrito. Y pues nos pueden seguir en redes sociales. Aquí las de Doctor Son. En mis redes sociales son Dr. Franco, en Twitter y en Instagram me pueden conseguir como Dr. Francisco Sánchez. A mí me pueden buscar en Twitter. Me pueden encontrar como @Edgarito_Torres. Ahí estoy yo. Soy el chico color cartón. Ahí me pueden seguir. Reitero, les agradezco mucho. Espero que les haya parecido interesante el programa del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y pues a seguir chambeando y jalando, que es lo único que nos va a salir adelante. Así es, esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y Saludos, esperamos sus comentarios. sí, dejen sus comentarios, dejen su pulgar arriba y suscríbanse para seguir escuchando más contenido. Mira. Por el día de hoy sería todo, muchas gracias. Me despido yo, el chico color cartón. Y el Dr. Francisco, hora de la campana para ustedes y el mundo. Pin, pin, adiós.